De modo que creo que la Iglesia debe ir retomando esa presencia más cercana en todos los niveles, también a nivel parroquial y de las comunidades, porque en este momento es tan grave la crisis, Nacho, que, y ahí viene el tema de la unidad que tú mencionabas, que si no buscamos caminos de unidad, no salimos, y eso es lo interesante de la forma que ha tomado la transición, una transición que nos deja desconcertados, Sí, porque es atípica. es diferente. Monseñor, ¿pero la Iglesia está convencida de eso? Porque puede haber un cambio en el nuevo arzobispo, pero no necesariamente ha cambiado la conferencia episcopal. Bueno, en realidad tenemos mucha gente nueva en la conferencia episcopal. Hay Ahora hay dos obispos nuevos, ¿no? varios obispos jóvenes, de modo que son cambios que tal vez no se perciben así tan a primera vista, pero está muy renovada la conferencia a nivel de sus integrantes, y esa sangre joven siempre buena, de modo que... Además son 13 hoy día los obispos, ¿no? Sí. Ha aumentado bastante en los últimos años el número de obispos. Cuando Monseñor Romero eran 6, hoy somos 12. Ah, 12. 12. Sí, porque son 8 diócesis, 2 auxiliares y el encargado de la... Bueno, 13 con el otro emérito, Monseñor Alas. Entonces son 13, solo que 2 de ellos no tienen un cargo oficial, están ya retirados. Monseñor Alas de Chalate y Monseñor Fernando Sáenz, nuestro arzobispo anterior. Y esto, digamos, cierto, debiera producir un cambio en nuestra conferencia episcopal y mostrarse una iglesia diferente, más cerca de los pobres. El estilo del arzobispo, que además es presidente de la conferencia, así joven como es presidente de la conferencia, permite que él pueda impulsar ciertas cosas desde su doble función de arzobispo y de presidente de la conferencia, y él, por lo que ha mostrado, tiene interés en que la iglesia esté presente en la vida nacional, al estilo pues que dije antes, de iluminar y de acompañar. De modo que todo me lleva a pensar que estaremos como más presentes en la escena. De hecho, él fue quien metió el tema de la minería. Siendo joven obispo de San Vicente, nos dijo, hay un problema en Cabañas, hay una mina que es la más importante. Y yo veo estos problemas y no sé qué piensan ustedes. Y comenzamos a discutir el tema del... Ok, una iglesia vigilante. ¿Podría ser una iglesia vigilante ante un nuevo gobierno que no cumpla lo prometido? Yo tuve 2 palabras cuando estábamos el 24 de marzo en la cripta, en la misa de la tarde, y ahí estaban dirigentes del partido que ganó las elecciones. Les decía, no esperen una iglesia sumisa, sino una iglesia vigilante que también quiere acompañar el proceso y acompañar al pueblo. Y creo que es una frase que resume bien, no es una iglesia sumisa, es una iglesia vigilante y que acompaña. La pregunta es cómo hacerlo, y ahí es donde vienen ya los estilos y las maneras, porque eso es una función nuestra, acompañar. ¿Cómo hacerlo? Ese es el punto, donde vienen estilos, visiones, pero hoy tenemos una guía que no teníamos antes, que es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que es un libro muy gordo, casi de 1000 páginas, que es ya la propuesta oficial de la Iglesia a nivel social. Fíjate, cuando habla de democracia, cita al Papa Juan Pablo diciendo que es el sistema menos malo porque permite cambiar pacíficamente a los dirigentes, ¿no? Y también permite pedir cuentas. Y es de las cosas que están clamando la opinión pública, un sistema en el que haya transparencia, en el que se pidan cuentas a los gobernantes. En iglesia más activa en América Latina conocemos 2 formas. Una es a través de un cardenal o un arzobispo muy activo, digamos, en la cosa pública, como por ejemplo lo fue Monseñor Romero, o a través de una conferencia episcopal muy activa, como hemos visto en muchos países, donde las conferencias episcopales están permanentemente, digamos, cierto, señalando críticas o mensajes a la actuación pública. En Centroamérica, los países son chiquitos y pesa muchísimo la capital. La figura. Y entonces la gente dice jefe de la Iglesia Católica salvadoreña, sí, aunque no sea así. Pero de hecho hay que reconocerlo,
esa figura pesa, es la que hace opinión prácticamente en el país. Pero la política de los últimos años en la conferencia ha sido más bien de buscar pronunciarnos como conferencia en puntos claves, solo que tal vez ha faltado que esos pronunciamientos tengan mayor presencia, que la gente lo conozca. Quedan a veces un poco marginados en la práctica. En cambio, lo del arzobispo no, porque cada domingo la gente espera Correcto. la palabra que va a decir. Y bueno, hay un espacio que está ahí abierto. También todo depende del momento político, porque en algunos países, en momentos políticos álgidos, cuando se pronuncia la conferencia episcopal, bueno, es mucha noticia. Vamos al corte, vamos a volver rápidamente con más de Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Ya volvemos. Bueno, Monseñor, obviamente la elección de Monseñor José Luis Escobar Alas fue una buena noticia, un obispo, digamos, que conocíamos, como usted dijo, muy poco, pero en sus primeras presentaciones públicas ha tenido un mensaje que en general, digamos, la mayoría de la gente lo aceptaba muchísimo. Pero muchos se preguntan, y voy a hacer una pregunta que a lo mejor está fuera de lugar, porque no lo entrevistaba hace tiempo usted. ¿Y qué pasa con Monseñor Rosa, digamos, cierto? Siempre se pensó que Monseñor Rosa debía ser el nuevo arzobispo, ¿no? Y se pensó incluso antes, se pensó desde cuando falleció Monseñor Rivera Damas. ¿Por qué Monseñor Rosa se ha mantenido como obispo auxiliar y no ha avanzado a un obispado o a un arzobispado? La palabra avanzar es una palabra mal empleada, porque en la iglesia no debe haber búsqueda de poder, sino de servicio. Al Papa Juan Pablo le preguntaron un día, un periodista le preguntó, ¿cómo se siente usted cada mañana cuando se mira en el espejo y piensa, soy el hombre más importante del mundo, soy el vicario de Cristo? Y el Papa respondió, todo cristiano es vicario de Cristo, todo cristiano es otro Cristo. Yo prefiero llamarme siervo de los siervos de Dios. Es una frase de los primeros siglos del Papa de San Gregorio Magno. Entonces, digamos, cuando la visión es de servicio, eso no es importante para uno. Cuando la visión es de escalar poder, ya es otra cosa. Entonces, digamos, yo me siento bien en mi lugar. Soy el más antiguo de los obispos. Eso le iba a decir, usted después de ser el más joven de todos, la sangre joven de la conferencia episcopal hoy día es el más veterano de todos los obispos, aunque se sigue viendo muy joven. A nivel de ordenación, soy el que tiene más tiempo, soy 26 años ya de ordenación, desde el 82. Hay otros que tienen más años que yo, pero en cuanto a tiempo, soy el decano. Me siento bien en mi trabajo. ¿Y por qué el decano tiene que ser auxiliar? ¿Por qué el decano no hace ser un obispo? Es que eso de decano fue casualidad porque tengo más tiempo que todos los demás, pero no es un no cargo. Constituye ningún cargo. No es simplemente una cuestión puramente cronológica de tiempo de ordenación. Tanto que en la última visita al Papa pasó una cosa curiosísima. El Papa Benedicto XVI era la foto oficial y el ceremoniero dijo, pónganse en orden de ordenación. Yo siempre me puse en el último por ser auxiliar, siempre. En todas las fotos, que yo tengo como 8 fotos con los papas, y este nos puso en orden de ordenación. Entonces se puso al arzobispo Sáenz a un lado y al otro lado me puso a mí, junto al Juan Benedicto XVI. Primera vez que él tomó como criterio el tiempo de ordenación para la foto oficial. Antes era simplemente por los cargos y al final los auxiliares. Yo me ponía automáticamente en el último lugar. Me sorprendió, me tocó al Papa al lado, tanto que le hice una pregunta. Le pregunté por el segundo tomo de su libro sobre Jesucristo, ¿cuándo va a salir? Me dice, quizás dentro de un par de años. Pero para decir que en lo del tiempo de ordenación no constituye razón como en los militares de ascenso, como dicen en el lenguaje de ellos. En la iglesia se trata de servir. Y donde Dios lo quiera, ahí va a servir y con el mayor amor posible. Bueno, pero estamos hablando, digamos, no solo del obispo más antiguo en estos momentos, sino que también el más conocido o el que más influencia puede tener en la sociedad salvadoreña, viniendo la influencia del lado de la Iglesia Católica. Entonces, hay varias cosas, digamos, que confluyen en Monseñor. No quisiera ponerlo en dificultad bajo ningún punto de vista, pero quiero, digamos, una respuesta para cosas que la gente se pregunta durante Sí, la gente se pregunta, y qué bueno que tú tocas el tema. Primero que les agradezco que
que piensen en esas cosas. Segundo, que siempre mi vida ha sido el amor a la iglesia y le dice a la gente. Y tercero, que yo siempre tengo un criterio. Estar donde Dios quiere que esté, porque ahí me dará la gracia para hacer las cosas que debo hacer. Y nunca he buscado influencias para tener tal o cual ¿Y coincide cargo. el Vaticano con Dios en este tipo de cosas? La iglesia es humana y es divina, y entonces y a veces es demasiado humana. Eso, yo hice di una entrevista a un periódico y a la hora de publicarla puso como subtítulo: si Jesucristo viniera, haría muchos cambios en el Vaticano. La ley. Entonces, y ciertamente lo pienso